Vale, has puesto el listón muy alto, Osvaldo. Pero bueno, con la ayuda del Señor, espero que podamos reflexionar sobre el texto que toca hoy y sí sacar algunas cosas aplicables a nuestra vida. Estoy con tos, disculpad, iré tosiendo de vez en cuando, espero que no os moleste. Hoy toca el texto de Génesis 12 del 1 al 5 y luego haremos un salto al capítulo 15 del versículo 1 al versículo 21. Pero antes de seguir, me gustaría que me ayudarais a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto hasta ahora en Génesis. ¿Sí? A ver si realmente, como dice Osvaldo, no se ha quedado la palabra en solo oírla, sino en hacerla. El primero que yo me acuerdo, porque supongo que el primero no estuve, era Mechi, que habló de Génesis 3, en la caída. ¿Alguien me dice una cosa de aquel sermón? Venga, va, sin miedo, rápido, va. De Génesis 3, la caída, algún detalle. No te oyen. Primer sacrificio que hizo Dios para cubrir la vergüenza, ¿no?, de Adán y de Eva por haber desobedecido. Vale, luego llegó y Jonathan nos habló de Caín y Abel. ¿Alguna idea, algún detalle? Venga, sin vergüenza. De ver cómo Dios le agradó una ofrenda. Sí, ajá, vale, bien. Luego tuvimos en el refugio, Isaac nos habló del arca de Noé. Venga, alguien que no haya dicho nada. ¿Una idea del arca de Noé que sacamos? Noé fue obediente. ¿Sí? ¿El arca representaba a alguien? ¿Sí? ¿No? ¿A Jesús? Pero decirlo en voz alta. No tengáis miedo, si nos equivocamos, estamos para aquí para aprender. Vale, y por último, Diana, hace 2 semanas, nos habló de la Torre de Babel. ¿Qué aprendíamos ahí? Una idea solo, no todo el texto, una idea. ¿Con lo que te quedaste de eso? La desobediencia, sí. El orgullo, el querer ponerse en el lugar de Dios también y cómo eso tuvo consecuencias. Y luego, cómo nos hacía reflexionar que en Pentecostés, ¿no? Exacto. Y luego en Pentecostés, ¿no?, cómo el poder del Espíritu Santo hace que los apóstoles hablen en las lenguas que todos entendían. Vale, pues ahora estamos ya en Abraham, ¿sí? Vamos a leer el texto. Está en Génesis 12, y dice, ¿se puede? ¿Sí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Aquí lo primero que vemos es una promesa. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Para hacer una nación grande o pequeña, ¿qué se necesita? 2 cosas. Decidme. ¿Quién? Vale, personas. Es un ítem necesario para una nación. ¿Qué más? La segunda cosa que necesitamos. Un territorio, ¿vale? Tenemos un sitio y una gente que lo tiene que habitar. Esa es lo que Dios le promete a Abraham, ser una nación grande, además, no pequeña, sino grande. Y
la segunda parte de la promesa es que en ti, a través de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Igual que antes recordábamos, ¿no?, en las historias de Noé, de Caín y Abel, de Babel, todos tienen una representación más allá de la misma historia. Tienen su historia con sus enseñanzas, pero todas apuntan a algo o a alguien en este caso, ¿sí? ¿A quién apuntan? A Jesús, ¿verdad? Todas las historias que hemos visto, que hemos recordado del Génesis desde que hemos empezado, apuntan de manera clara a Jesús. Y esta no es menos. La bendición que Dios promete a Abraham a todas las naciones de la tierra a través de él es exactamente a través de su descendencia. La promesa se cumple en Jesucristo. ¿Sí? Si vemos en Mateo 1:1, dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Y otro texto en Gálatas 3, que leemos, Gálatas 3:8, dice, así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de la fe. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham y, como todos los textos del Antiguo Testamento, tienen una representación más allá de la misma historia, que nos toca a todos nosotros. Y esta promesa es también para nosotros. Si somos una familia en la tierra, esta promesa nos llega de lleno. ¿Y cuál es esta promesa para nosotros? Lo que hemos leído, ¿no? Que por la fe somos hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham formamos parte de esa nación grande que Dios va a bendecir. Podemos decir que la patria esta que se promete es el pueblo de Dios, constituido por los que creen por la fe, no los de nacimiento, sino los que han creído por la fe, en un sitio donde Dios es la ciudad de Dios que está preparando que en un tiempo habitaremos. ¿Sí? Esa es la promesa para nosotros, que a través de Jesús podemos tener acceso a ese pueblo y a ese sitio, que aún no está, pero todavía estamos de este lado, ¿verdad? Y esa es nuestra promesa que tenemos. Y Abraham, curiosamente, no recibió la tierra que Dios le había dicho, pero seguramente porque Dios tenía un plan mucho mayor, ¿no? Dice en Hebreos 11:10, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe, radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Sí? Igual que Abraham creyó a Dios, y todos los que creen pueden ser considerados también como hijos de Abraham y formar parte de esa nación, de esa ciudad que Dios es arquitecto y constructor. Esto en cuanto a la promesa. Y ahora vamos a hacer un punto que tiene que ver con la fe y la obediencia, que esta mañana Osvaldo ha estado haciendo mucho hincapié, ¿no? En la fe y la obediencia. Cuando Jehová le dice a Abraham, vete, ¿él qué hace? Va, ¿sí? Lo primero que hay es un llamamiento. O sea, toda vida de fe pues empieza con un llamamiento. No sabemos cómo aquí llamó Dios a Abraham, pero nosotros podemos saber que Dios nos llama, pues a veces a través de la Biblia, a través de testimonios de hermanos, de situaciones de la vida, o a veces de varias cosas a la vez, ¿no? Pero la respuesta a Dios con fe es el resultado de primero un llamamiento. Entonces este es el primer punto en que podemos reflexionar, ¿no? Hemos sido llamados por Dios. A veces vemos en la Biblia
imágenes de que Dios se presenta o un ángel o una visión y quisiéramos, al menos yo quisiera tener esa experiencia, ¿no? Pero Dios nos habla a través de su palabra y la tenemos aquí, aparte de los hermanos, aparte de las experiencias. Pero hay que preguntarnos si hemos recibido ese llamamiento o si lo hemos recibido y no estamos haciendo mucho caso. Es un tema para reflexionar. En Hebreos dice lo que hemos leído: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Así que aquí hay un binomio que no se puede separar, que es fe y obediencia. Está claro, ¿no? Queda claro que la obediencia va unida a la fe y lo vemos en el ejemplo de Abraham. Así que la fe no se trata solamente de entender ciertas cosas, incluso estar de acuerdo o haberlas razonado y aceptarlas con la mente, ¿no? La fe se trata más bien de ponerse en marcha, de sujetar nuestra voluntad a estas cosas que hemos entendido y que hemos creído, sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dejadme hacerme una pregunta. ¿Quién ha tenido que, aquí de los presentes, marchar de su país? Pensaba que haría más, ¿eh? Y si no... Era una pregunta fácil, ¿eh? No soy un lince. Bueno, y si no has levantado la mano, ¿tu padre o tu abuelo tuvieron que moverse del sitio donde nacieron? ¿No? ¿Sí? Hay uno, aquí más. Ahora hay unos cuantos más. Vale. Abraham también tuvo que marchar de su tierra y por experiencia, aunque no lo hayamos vivido, muchos lo hemos vivido, pero bueno, yo lo he vivido, pero de otra manera. Sabemos que moverse de un sitio es una situación muy estresante, ¿no? Enfrentarse a algo desconocido, salir de tu zona de confort y moverte a un sitio, incluso los psicólogos dicen que es una de las primeras causas que genera más estrés en el ser humano, el moverte de localidad. Y Abraham también fue lo mismo para él. Él estaba en la casa de su padre, en este momento residía en Harán, pero además él estaba bien en su sitio. Incluso leemos que tenía criados, tenía gente, tenía bienes, o sea que no era tampoco motivado por una necesidad. Él estaba en su sitio, estaba cómodo, pero de esa manera Dios le dice, pues coge tus cosas y vete. Así que podemos entender quizá la experiencia que supuso para Abraham tener que levantar su domicilio y moverse. Dejó familia, dejó lo que decíamos, la casa de su padre, dejó la zona que conocía, la zona que residía allí. No era originario de allí, pero ahora residía allí. Y moverse otra vez le supuso pues también requería una organización y una empresa importante, ¿eh? Porque no era hacer la maleta e irse, era organizar todo un viaje. Y hemos dicho que la obediencia va sujeta a la fe, o la fe sujeta a la obediencia. Y tenemos otro ejemplo, aparte del de Abraham, que está en Juan 6:38. Es un texto que podemos leer, dice, Jesús mismo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es la obediencia, sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo, primero en Abraham y otro mucho superior en Jesús. Déjame leeros un texto de un libro. Dice, Abraham es un ejemplo para nosotros, todo un símbolo de lo que implica la vida cristiana. Vivimos aquí como forasteros y peregrinos. A pesar del hecho de que Jesús ha prometido que seremos herederos de la tierra, eso lo encontramos en Mateo, extranjeros. El cristiano siempre se sabe extranjero aún en su propio país. Peregrinos, porque sabemos que vamos a otro lugar, el cual es nuestra verdadera patria. No tenemos aquí una ciudad permanente. Es como si es el ya, pero todavía no. Pertenecemos a ese sitio, pero de momento vivimos como peregrinos.
Así que tenemos una promesa por parte de Dios a través de Abraham, por el linaje de Abraham en Jesucristo, en el que un día como pueblo estaremos los que hemos creído gracias a los méritos de Jesús en un sitio que Dios está preparando. Esa es nuestra promesa. Y Dios nos demanda, en este caso, le demanda a Abraham y a nosotros que le creamos y por consecuencia que le obedezcamos. Esta es la primera parte del texto. Y sabiendo esto, me gustaría parar un momento aquí en el culto, luego seguimos, pero vamos a parar un momento y aprovechando que hemos visto esta promesa que tenemos en Dios y este binomio fe-obediencia, me gustaría hacer algo diferente, ¿vale? Quizás os puede violentar, porque a mí no me gusta que me lo hagan, pero como estoy aquí, me gustaría que de dos en dos, poneros de dos en dos. Y con esta sencilla reflexión que hemos hecho hasta ahora, a partir de la promesa de Dios y de lo que es la fe y la obediencia, es para bajar un poquito el nivel teórico a un nivel más práctico. Y que podamos, así, uno con el otro, hemos visto qué dice el texto de Dios, ¿no? Sus promesas. Hemos visto qué dice el texto acerca de nosotros, de nuestro papel. Y ahora me gustaría que pudiéramos comentar qué es lo que me está pidiendo a mí Dios a través de esto. ¿Qué es lo que el texto me está dando a entender? ¿No? Esto lo ha introducido Osvaldo, tú me has dado pie, así que queremos poner esto que hemos oído, lo que estamos refiriendo, en algo real. Así que os pido que puedas comentar con el de al lado. A partir de mañana lunes empieza la semana y en qué me puedo yo comprometer en cuanto a lo que he oído acerca del texto. No estás obligado, yo sé que es una situación, pero a mí no me gusta cuando lo han hecho, pero entiendo que es útil. Así que, así, rápidamente, tenemos un minuto, no tenemos mucho más tiempo, En cuanto a lo que hemos oído, ¿qué me puedo comprometer yo esta semana? Y esa idea que podamos decir, si no dices nada no pasa nada, que la podamos compartir y podemos también en un momento, ¿vale?, compartirlo con el de al lado. Tenemos un minuto, adelante. Si lo hemos comentado ya, no tiene que ser un gran propósito, algo práctico. Tenemos otro minuto, solo un minuto más, para poder orar el uno por el otro. Adelante. Vale, vamos a continuar. Lo bueno de comentar con alguien este propósito es que, como preguntó Dios a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Y qué le dijo? ¿Soy acaso yo guardián? Pues sí, somos. Así que, como sabemos que hay un motivo, un propósito, pues quizá la semana que viene puedes preguntarle ¿qué tal aquel propósito que tenías? Y podemos, ¿no?, dar cuentas a alguien. No, nadie está obligado, pero es un ejercicio bonito. Nos puede ayudar a poner en práctica lo que aprendemos. Vale, el texto sigue en Génesis 15. Vamos a ver aún 3 temas más. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La primera vez que lo leí, solo la primera lectura que hice, entendí, claro, se le ha parecido en una visión Dios y se ha asustado, ¿no? Y le dice, no temas, recordando un poco pues a María cuando se le aparece el ángel, pero no tiene que ver con esto. Tiene que ver que nos hemos saltado entre 10 y 15 años, desde el capítulo 12 hasta donde estamos ahora, ¿no? Y en ese tiempo en que antes hemos dicho que Abraham se pone en marcha hasta que hemos llegado aquí, después de estas cosas,
¿Qué son estas cosas? Son un montón. Son un montón que comprenden más de una década, no lo sé seguro, pero más de una década, en que Abraham y su familia se han movido de un sitio a otro, han hecho altares, han adorado, se han vuelto a mover, ha habido hambre en la tierra que estaban y por causa del hambre han tenido que volver a emigrar. Allí donde han emigrado, Abraham ha tenido miedo, ¿vale? Ha tomado algunas decisiones incorrectas que le suponen pues unas consecuencias, son expulsados otra vez, vuelven, hay una separación familiar, luego hay un enfrentamiento bélico, recuperan al familiar. La vida ha vivido una década de cosas que, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a enfrentarnos bélicamente contra alguien, ¿no? Montar un ejército y hacer algo, pero la vida de Abraham ha sido, pues una vida, no ha sido un mar de tranquilidad, ¿no? Ha tenido en ese tiempo, hasta que nos llegamos aquí, pasado por todas estas situaciones complicadas, aún con la promesa de Dios de hacer de él una nación grande, y todavía no tiene ni el sitio, ni ha empezado a tener descendencia. Pero no es que haya perdido la fe en la promesa, pero la vida ha seguido y Abraham ha pasado de todo un poco, ¿no? Nos podemos sentir completamente reflejados en Abraham, en que la vida ha ido así. Momentos buenos, momentos de adorar, momentos de tener miedo, momentos de moverse, de sufrir enfrentamiento. Y es en ese contexto, después de estas cosas, donde Jehová le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Aquí tiene más sentido, ¿no? Abraham está esperando aún a lo que Dios le ha prometido. Él ha creído, ha obedecido y va viviendo aún en la promesa, y Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo. Eso lo podemos también, evidentemente, poner en nuestra vida, ¿no? Aquel que ha creído, que está obedeciendo a Dios, no tiene que temer. No tiene nada que ver con que la vida vaya a ser de color de rosas, ¿no? El ejemplo de Abraham está claro. Fue una vida normal como la que vivimos nosotros, pero en ese contexto aquel que ha creído debería o podría descansar en la promesa de que Dios es su escudo y quien le protege. Un texto en Romanos que todos conocemos, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Hemos dicho, hay un llamamiento, hay una respuesta con fe y una obediencia. Si estás en ese camino, todo lo que pasa, ¿vale?, ayuda a bien en los planes del Señor. No tenemos por qué entenderlo inmediatamente. A veces lo veremos más adelante, a veces no lo veremos. Abraham no vio cumplida su asentamiento, sí que vio la descendencia, pero no el asentamiento. Pero la confianza que nos da que quien promete es Dios debe ser suficiente para que la preocupación no nos embargue y no ocupe todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Aquellos que son llamados, ¿quién los separará del amor de Cristo? ¿Sí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, porque Dios es nuestro escudo. Y Él no promete una vida de color de rosa, pero sí que nos promete una esperanza y estar con nosotros en todo momento. Y eso debería hacer que las circunstancias de la vida, como Abraham, poder llevarlas con cierta paz. ¿Sí? Abraham le dice al Señor: ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo te será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no había perdido nunca la fe, pero en un momento le dice, Dios, me has prometido esto y no veo todavía cómo va a pasar esto si aún no he empezado a procrear. Y me vino a la mente otra historia en los evangelios de una persona que era mayor y no tenía hijos, y Dios le dijo, un ángel le dijo, tendrás un hijo. Y no creyó. ¿Se acordáis? ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Zacarías en ese momento estaba haciendo de sacerdote, le tocaba por turno, y estando dentro oficiando, pues se le aparece un ángel y dice, tendrás un hijo. Y la respuesta es, ¿cómo va a ser esto, que tener un hijo? Si somos mayores, mi mujer no puede. No, yo no veo la diferencia en la respuesta, pero sí que sé que Abraham creyó a Dios y el ángel le dijo a Zacarías, por cuanto no creíste, o sea que no creyó lo que se le estaba diciendo, pues tuvo unas consecuencias, ¿no? Quedó mudo durante un tiempo, al menos hasta que nació Juan. Tuvo una especie de castigo, ¿no? Y Zacarías era un hombre también temeroso de Dios, igual que Abraham, pero en ese momento no creyó la voz del ángel, palabra de Dios, que le decía, tendrás un hijo. ¿Y qué quiero sacar de aquí? ¿No? La diferencia entre los dos es creer o no creer. En los dos se cumple la promesa. ¿Abraham tuvo un hijo? Sí. ¿Zacarías tuvo un hijo? También, que fue Juan. Entonces, el aspecto práctico nuestro para aprender hoy es que en nuestra vida de creyentes pueden haber ciertos momentos de dudas. Creo que es normal. Hemos dicho que si tenemos las promesas, pues no debería ser, pero la duda puede aparecer. ¿Dónde está el problema de la duda? En este caso, la promesa de Dios se cumplió, no por la incredulidad de Zacarías, no cambió, pero sí que él se perdió durante una temporada pues el poder disfrutar al 100% de la promesa que le había sido dada, ¿no? Tuvo que dejar de oficiar también, porque si no puedes hablar, ¿cómo transmites al pueblo lo que tienes que decirle? Entonces, es una reflexión en el sentido de que, independientemente del castigo que tuvo Zacarías, en nuestra vida, el hecho de dudar de las cosas de Dios, eso no va a hacer que Dios cambie su promesa, pero sí que hay efectos prácticos, a ti te puede afectar negativamente. Perder el gozo, ¿no? Si dudas, pierdes el gozo y puedes incluso afectar tu testimonio. ¿Cómo puedes dar testimonio de algo que estás dudando, ¿no? Entonces, bueno, quería poner ese tema aquí, el hecho de que, aunque no perdió las promesas de Dios, Zacarías sí que tuvo un tiempo que no fue tan bueno. Y lo podría haber evitado si hubiera realmente creído al ángel cuando le dijo la promesa de parte de Dios. Y luego entramos eso era en cuanto a la descendencia, Abraham creyó. Y luego le vuelvo a preguntar también, sí, aparte de la descendencia, falta lo que es la tierra todavía. Y dice Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? No está dudando, no está no creyendo, sino, bueno, dame una señal. Y Dios tiene a bien dársela. Dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó todo esto, lo partió por la mitad, lo puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dios va a hacer con Abraham una cosa que él estaba acostumbrado a hacer. Era común en esa época lo que hizo Abraham, coger unos animales, partirlos, separarlos, evidentemente allí quedaba un rastro de sangre y las dos partes que contraían el contrato pues pasaban
por entre medio de los animales. Y decían o comentaban, después de haber cerrado las cláusulas, que me pase lo que le ha pasado a estos animales si no cumplo mi parte del pacto, ¿no? Una manera moderna de decirlo sería, si no cumplo lo que he prometido, que me parta un rayo, ¿no? O que quede partido por la mitad como estos animales. Algunos también dicen que al pasar, como te manchas con toda la sangre, esa da la sensación de que si no cumplo mi parte, la sangre representa pues una muerte, ¿no? Pero aquí vemos que el texto, lo curioso es que preparado ese pacto, dice que más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. No sé si estaba cansado de espantar a las aves de rapiña, probablemente, pero la cuestión es que le sobrecogió el sueño y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí vemos varias cosas. Lo primero es que quien pasa por entre medio de los animales, ¿quién es? ¿Quién pasa? ¿Qué? Decirlo. No te oigo. Las aves, no. Las aves estaban muertas en el suelo. Abraham estaba dormido. Dios. El pacto normalmente lo hacían 2 personas y las 2 pasaban por entre medio de los animales. Y decían, si yo no cumplo mi parte, sea como los animales. El otro también decía, si yo no cumplo mi parte, también sea como los animales. En este caso curioso, vemos que Abraham no pasa. Solo pasa Dios en forma de antorcha, en forma de fuego. ¿Qué nos dice esto? Que el pacto, en este caso, es unilateral, ¿no? En cuanto a las promesas de Dios para con Abraham y llevándolo a nuestro terreno para con nosotros, la promesa de formar un pueblo y una tierra no depende de Abraham, no depende de mí, depende solo de Dios. Él es quien hace posible que se forme ese pueblo y que se forme esa tierra. Hemos dicho que la fe lleva a la obediencia. Esto también hay que perderlo de vista. En Santiago habla, ¿no?, de que la fe y las obras, sabemos que por las obras no se consigue la salvación, pero sí que las obras son un reflejo, la obediencia es un reflejo de que he creído y tengo fe, ¿vale? En este caso, lo que depende de Dios es esto, nuestra salvación depende de Él. De mí depende creer y obedecer. Perdón, me están llamando. Y un dato curioso, que hemos visto la historia resumida, porque cuando Abraham duerme, Dios le dice, mira, con tu pueblo va a pasar esto, ¿no? Serán esclavos, 400 años. ¿De qué está hablando? ¿De qué época? De Egipto, ¿no? Los sucesores de Abraham acabaron en Egipto y allí formaron un gran pueblo y crecieron tanto que el faraón tuvo miedo, los esclavizó, ¿vale? Y hasta que no llega Moisés, que supongo que será lo siguiente, no salen de aquel sitio, de Egipto. Pero aquí Dios se lo relata a Abraham, aún faltaba para esto muchos años,
y se lo detalla, ¿no? Se lo describe con todo detalle. Pasará esto. Abraham no lo sabía, Abraham creía a Dios, pero nosotros sí lo sabemos. El pueblo de Israel estuvo en Egipto, estuvo esclavo, estuvo maltratado y luego fue liberado por Dios de mano de Moisés. Así que aunque esté la historia aquí, es para nosotros, quizá no para Abraham era como conocer lo que pasaría con su pueblo, pero para nosotros es como una demostración de que lo que Dios prometió aquí se ha cumplido de manera perfecta, de manera literal. Y eso nos da la fuerza, nos da confianza en el hecho de que si Dios ha cumplido lo que le dijo a Abraham en ese sentido, ¿por qué no va a cumplir también lo otro? Así que esta historia nos deja varias enseñanzas. Vale, la primera, hacemos un pequeño resumen. La primera es que tenemos una promesa de la que por medio de Jesús todos podemos ser partícipes de esa nación compuesta por el pueblo que cree por fe y la ciudad de Dios de la que aún no disfrutamos, pero lo haremos. Por otro lado, hemos visto que la fe va acompañada de la obediencia. Y esto es muy importante, sobre todo a nivel práctico, en nuestro día a día, ¿no? Por eso quería hacer el ejercicio de sentémonos un momento, pensemos una cosa aunque sea, y cómo puedo responder al Señor, comprometerme a hacerlo. También hemos visto que Dios le promete a Abraham que Él es su escudo, que no tenga miedo, que la vida va a seguir como va. También habrá muchas decisiones equivocadas que provocarán consecuencias. Otras no serán venidas sin que hagamos nada, pero Dios tiene el control y si ponemos la esperanza en ese futuro glorioso que Él nos ha prometido, estas cosas pueden ser llevadas de mejor manera. También hemos dicho que si no creemos podemos perder el gozo de la promesa y que eso nos afecta en nuestra vida práctica, ¿sí? Y en nuestro testimonio, evidentemente. Y por último, hemos visto que Dios, en el pacto que hace con Abraham, solo depende de Él que se cumpla. Y menos mal, porque si dependiera de nosotros, no creo que tuviéramos un futuro adecuado. Depende de Dios y Él es quien más adelante va a poner la solución al problema de nuestra separación, ¿sí? Mediante Jesús. Así que implicaciones o aplicaciones. La salvación depende de Dios, no de los méritos humanos, pero la confianza y la fe del hombre son clave y van unidas a responder con gratitud y obediencia. Y podemos estar seguros de que las promesas de Dios se cumplen. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que de unido lo que significó para el pueblo de Israel, pero para nosotros un pequeño ejemplo de que Dios lo que dice, lo hace. Así que hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que durante la semana podamos tener en cuenta esto que hemos hablado y vivir en consecuencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú desde el principio nos has buscado y gracias que has prometido un día, Señor, a aquellos que creen estar contigo en un sitio perfecto, en la ciudad que tú estás preparando, Señor, con nuestros hermanos, con todos aquellos que han creído en ti y en la obra de Jesús. Ahí también podremos ver a los padres de la fe, como Abraham, Noé, y podremos compartir con ellos también, Señor. Y queremos que esta promesa en ti nos ayude a vivir gozosos, Señor, esperando, sin desesperar, confiados en tu promesa. Y ayúdanos, Señor, a demostrar esta fe con agradecimiento y con obediencia, Señor. Ayúdanos a preguntarnos cada día qué estamos haciendo para hacer efectiva esta fe que tenemos, Señor. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué debemos cambiar? ¿Y qué quieres tú de nosotros, qué nos demandas para poder seguir en este camino, Señor, hacia tu presencia? Gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos a que podamos aplicarla a nuestra vida de manera práctica esta semana y bendícenos, Señor, durante la semana en todo lo que hagamos. Cuida, Señor, también a los enfermos y sobre todo que tu Espíritu nos hable
y pueda convencernos de aquello que necesitamos ser convencidos, Señor. En nombre de Jesús, amén.